Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de fe que encontramos a la luz de la palabra. Quizá hay gente que ha encontrado muchos más, hay otros que han encontrado 10 tipos de fe, 5, no sé. Pero Dios me habló de unos tipos de fe, los que quiero compartir en esta ocasión, y que podamos estudiar a la luz de la palabra lo que la Biblia o lo que la misma palabra nos enseña, o el Señor nos enseña en la palabra. Pero para entender esto, quiero decir que cuando usted abre su Biblia en Génesis, desde Génesis, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia está llena de recursos y de enseñanzas acerca de la fe. Pero ¿por qué es tan importante la fe? ¿Qué es la fe? Y para hablar de tipos de fe, primero tenemos que hablar de qué es la fe y por qué la fe. Y para eso quiero llevarlo a un texto muy conocido y muy importante en Hebreos capítulo 11:1. Y Hebreos 11:1 dice: ahora bien, en la nueva versión internacional dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra vez, la fe es la garantía de lo que se espera. Esa palabra garantía me gusta porque cuando usted hace una compra de algún electrodoméstico, con la factura le dan una garantía. Y lo que esa garantía significa es que si pasa algo con ese producto, lo puedes devolver y te lo cambian. Por eso te dicen: no la botes, guárdala, consérvala, porque es lo que te da la seguridad de que esta empresa va a responderte. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La fe es la garantía de lo que se espera. Cuando yo decido tener fe, lo que estoy haciendo es que yo confío que en lo que espero y lo que Dios me ha prometido, lo que yo he soñado y Dios me lo ha confirmado, tiene garantía. Sí o sí lo voy a tener. Y si se demora, la garantía me lo va a devolver. Y si no sale como yo quería, o se daña, o tiene algún problema, la garantía, o sea, la fe, es la garantía de que Dios va a restaurar. Eso le pasó a Job. Por eso Job tuvo fe. Y cuando él tuvo fe, a pesar de la prueba que vivió tan difícil, ¿cuál fue la garantía? Que Dios, como cuando compras un electrodoméstico, Dios le dio en su factura una garantía. Y cuando él, por la fe, toma la garantía, la pide, la reclama, Dios le devuelve una mejor familia, más hijos de los que tenía o más hijas. Le devuelve más, o el doble o el triple de las finanzas que él tenía. La garantía te asegura que lo que esperas, Dios te lo va a entregar. Pero no solo es garantía, es certeza. Es la certeza de lo que no se ve. Y entonces aquí entra la dinámica de los hijos de Dios. La fe es el lenguaje espiritual. Porque si no se ve, es algo que no es tangible, yo tengo que entender que es un lenguaje diferente al lenguaje natural que hablamos los seres humanos. Yo hablo de lo que veo, la gente habla de lo que ve. De hecho, el gran problema de la fe hoy es que la gente dice: ¿dónde está Dios? A mí no me digan nada si no me demuestran. A mí no me digan nada si yo no veo a Dios. A ver, muéstrame dónde está. Y ese deseo de ver con los ojos naturales son los que roban la oportunidad de vivir en la fe, de hablar el lenguaje de la fe. Pero los hijos de Dios que creemos y entendemos, salimos de la limitación mental de que tenemos que ver naturalmente para creer, y entonces nos atrevemos a confiar, nos atrevemos a tener certeza de que aunque no veamos con los ojos naturales, hay algo que Dios ya está haciendo, hay algo que Dios ya ha hecho, hay algo que ya existe, y hay un mundo natural que es superior al mío natural. Hay un mundo sobrenatural que es superior al mío natural, y que ahí Dios se mueve. Entonces yo busco, espero, creo, confío, espero la garantía, tengo la certeza, hasta que mi espíritu logra conectarse con ese mundo invisible. En otras palabras, alguien dijo: la fe es el lenguaje del cielo. Si tú quieres hablar con Dios, debes aprender el lenguaje de la fe. Si tú quieres producir o quieres atraer el cielo a la tierra, debes aprender ese lenguaje del cielo, la fe. Alguien dijo también: la fe atrae a la realidad lo que puedes ver en tu espíritu. Eso es algo extraordinario, porque lo que nos enseña es que, aleluya, lo que nos enseña es que cuando yo puedo visionar, porque Dios me pone una visión, porque Dios me habla al corazón, cuando yo puedo, por la percepción espiritual, ver a través de la palabra, a través de la promesa, y lo agarro y lo abrazo, entonces la fe luego me permite traerlo de la visión y convertirlo en una realidad.
todos los sueños, todas las promesas que Dios te ha hecho a través de la fe, las puedes aterrizar, las puedes atraer y las puedes vivir aquí en la tierra. En tiempos de crisis es aún más donde la fe es importante en medio de la iglesia. Todo el mundo dice algo, todo el mundo opina algo, pero ¿qué dice el cielo? Las noticias dicen algo, la ciencia dice algo, el gobierno dice algo, las personas en la calle dicen cosas, pero ¿qué dice el cielo? Cuando te interesas por saber qué es lo que dice el cielo acerca de tu situación o acerca de una situación en particular o de lo que pasa en el mundo actual, entonces tus oídos espirituales se abren, tus sentidos espirituales se abren y la fe comienza a ser utilizada. El problema de la iglesia hoy es que no usamos la fe. El gran problema de nosotros como iglesia hoy es que no utilizamos ese lenguaje. Por eso decimos, no escucho a Dios. Por eso decimos, a mí Dios no me habla. Por eso a veces decimos, pero a otros sí los sanó y a mí no. A otros Dios le dio, a mí no. La otra, mire, la cuarentona ya se casó, ya no es soltera y yo todavía haciendo fila. Hay gente que ve la bendición en otros, pero no la puede ver materializada en su vida. Sencillo, aprendió a hablar el lenguaje de la fe. No te quedes mirando a otros. Entra en esa fe o en ese lenguaje de fe para que puedas escuchar el cielo. Y en el crisis, vuelvo y digo, necesitamos escuchar el cielo para no hacer las cosas en nuestra forma. De Jesús aprendemos todo lo necesario para el lenguaje de fe. No solo aprendemos la teoría, sino que en Jesús aprendemos la esencia de la fe. Por muchos años históricos en la Biblia, veíamos desde el padre de la fe para acá, vimos a muchos profetas que hablaron, muchos maestros que enseñaron, vimos milagros también, vimos señales y movimiento de Dios también, pero vimos mucha letra y mucha palabra y mucho aprendizaje teórico. Pero cuando viene Cristo es como que el cielo cayó a la tierra, ¡bra! Es como que el cielo se metió, es como que el cielo irrumpió y se metió en nuestro sistema y era palpable. La gente que relata la Biblia, la gente que veía a Jesús, decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. O sea que antes nunca habían escuchado un mensaje con autoridad. Era un mensaje elocuente, era un mensaje profundo, pero sin autoridad, porque la fe te da autoridad. Eso es lo que dicen las escrituras, que las personas describían, decían, ¿quién es ese hombre? Pero no solamente habla con autoridad, la fe te da autoridad. También dice la Biblia que las personas decían, ¿quién es ese hombre que los vientos y el mar le obedecen? Eso habla de que lo natural, vientos y mar, lo natural se somete a la autoridad de lo sobrenatural. O sea, la fe no solo te da autoridad, sino la fe te da posición en lo natural. Y eso es extraordinario, porque Jesús nos mostró la esencia de la fe, la esencia, el espíritu de la palabra. Hablando así de la fe, 2 Corintios 3, verso 6 dice, en Reina Valera dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, ahí está lo que estoy diciendo, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La NTV lo escribe así, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esa diferencia entre la letra y el espíritu, esa es la diferencia entre un cristiano que logra hablar el lenguaje del cielo y el que no lo logra hablar, aunque es cristiano también. Es extraño, pero así es. La diferencia entre un hijo de Dios que logra entender y hablar el lenguaje del cielo y el que no lo logra entender todavía y no lo habla, radica en algo importante, y es que su diferencia está en que conoce a Dios y hace lo que Dios hace. O sea, vive e imita las obras de Dios. Y en Jesús tenemos la enseñanza. Es a través de Jesús que tenemos esa experiencia o esa inspiración. Por eso digo, cuando Jesús vino, fue como que un choque entre dos mundos, el natural y el sobrenatural. El mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Nunca antes había sido tan confrontado. Nunca antes hubo un choque tan agresivo entre dos mundos, las tinieblas y la luz. Cuando Cristo vino, eso fue lo que sucedió. Por eso tanta impresión. Por eso todo el mundo comenzó a reconocer que había algo diferente. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a hablar el lenguaje de la fe, hay un cambio. Cuando tú y yo hablamos el lenguaje de la fe,
hay un cambio notorio que los que están a nuestro alrededor lo pueden reconocer, lo pueden ver. Pero no solo la gente, no solo las personas naturales, el mundo espiritual reconoce cuando un hijo, una hija como tú y como yo, estamos hablando el lenguaje de la fe. Entonces la diferencia entre hablarlo y no es conocer a Dios. Conocer a Dios. Abraham conoció a Dios siendo el padre de la fe, por obediencia, por obedecer a la palabra y por caminar en fe. La Biblia dice que es el amigo. Moisés también lo pudo vivir porque se atrevió a tener la fe que otros no tuvieron en su tiempo. Hoy nosotros tenemos que caminar en la misma dimensión, hablando el lenguaje del cielo para poder conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, la fe se convierte en el lenguaje normal, en nuestra primer lengua. Dice Juan capítulo 5, 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que lo que ve hacer el Padre al Padre. Y todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. No hace nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. En pocas palabras, la autoridad que la fe nos da, la posición que la fe nos da, nos permite imitar y hacer lo que el Padre hace. Y ahí se nota cuando una persona está viviendo en la fe o cuando está hablando el lenguaje de la fe. Alguien dijo el otro día, cuando alguien vive en el lenguaje de la fe, no reacciona a las circunstancias, sino que responde a la situación. Y eso de responder no es otra cosa, sino que yo primero escucho al cielo, me conecto con lo que Dios está diciendo acerca de X situación. Entonces no reacciono, sino que cuando ya tengo una respuesta, cuando ya tengo una voz, tengo una palabra, tengo una certeza de algo, yo respondo con esa palabra. Y al responder con esa palabra, al responder con esa actitud, entonces hago lo que Dios me dijo que hiciera. Ahí lo estoy imitando y ahí estoy viviendo en la fe. Entonces, para poner plataforma a la palabra, la fe, vuelvo y repito, es la garantía de lo que espero y es la certeza de lo que no veo. Si logras esperar algo y si logras ver algo, la fe te va a permitir traerlo a la tierra y hacerlo realidad. La clave está en esperar en lo que Dios te ha dicho. La clave está en ver lo que otros no ven. La clave está en entender, ver y esperar todo lo que Dios ha dicho en su palabra y a través de la fe, a través de esa espera, a través de esa garantía, yo voy a lograr materializar cada una de esas promesas. Entonces dije que vamos a hablar acerca de tipos de fe. Dios puso en mi corazón esta semana estudiar acerca de los tipos de fe que encuentro en la Biblia. Santiago capítulo 2, verso 17 me habla de dos tipos de fe. Santiago capítulo 2, verso 17, vamos a leer del 17 al 22, me habla acerca de dos tipos de fe. Dos tipos de fe. Y quiero que lea conmigo en la NTV, Santiago 2, 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó, ojo con esto, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago nos está enseñando acerca de dos tipos de fe. La primera fe es la fe muerta. Sí, puede haber fe muerta. Parece raro, porque la fe, lo dije anteriormente, lo que produce es vida, produce que el reino descienda, que el cielo se active. Pero sí puede haber fe en una persona, pero la fe está muerta o está
dormida. Y eso me llama la atención porque lo dice el verso 17, si no tiene obras, es fe. Sí, está bien, pero está muerta. En pocas palabras, una persona puede tener la fe, pero tenerla dormida. Y un ejemplo de eso lo dice el versículo 19. Los demonios tienen fe. Satanás tiene fe. Y eso suena como raro, pero lo dice la palabra de Dios. Dice en el verso 19, también los demonios creen y tiemblan. Ojo, no solamente tienen fe, tienen reverencia, tienen temor delante de Dios. O sea que si salimos a la calle y encontramos una persona por allí, le preguntamos, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. Y esa es la gran diferencia. Ahora, Satanás tiene fe, porque sabe que Dios existe. Y de pronto lo conoce más que ni siquiera alguno de nosotros. Él sabe que Dios existe. La fe muerta consiste en creer. La fe muerta consiste solamente en creer. Cuando una persona dice, pastor, yo creo que Dios me puede sanar, posiblemente no se sane, porque no es suficiente con creer que Dios la puede sanar, sino es necesario creer que Dios ya la sanó. Entonces la lleva a vivir una vida de fe y la hace caminar como que ya Dios la sanó. Pastor, yo creo que Dios me va a bendecir. No es suficiente y posiblemente no vea la bendición, porque aún los demonios creen que Dios los puede bendecir. Dios no puede bendecirte, Dios te va a bendecir. Dios no puede sanarte, Dios te va a sanar. Dios no puede liberarte, Dios ya te liberó. Ese es el lenguaje de la fe, esa certeza de que ya está. No es suficiente con creer que Dios lo puede hacer. Es importante saber que ya Dios lo hizo. La fe te hace venir de la promesa, de lo que Dios ya dijo hacia tu presente. La fe no me hace ver o no me hace hablar en el futuro. Cuando hay personas que hablan de fe, están viendo y ven la bendición o el milagro del futuro. Yo sé que algún día va a llegar, yo sé que va a venir para mí, pero ese no es el lenguaje correcto. El lenguaje correcto de la fe, la esencia de la fe es que ya viene la promesa y ella me alcanza. Yo no la persigo, ella me alcanza y ya está, ya fue dicho. Por eso dice Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición. Tu bendición no está en juego. Tu bendición no va a venir, tu bendición ya está hecha. Dios te bendijo antes de que nacieras, dice Efesios, con toda bendición en el cielo. Desde que viniste del cielo, ya viniste con toda la bendición que necesitas. Necesitas creerla, necesitas escuchar el lenguaje del cielo, necesitas atraerla y activarla. Necesitamos fe para ver la bendición, pero también necesitamos fe para producir o ver un cambio en nuestra vida. Y eso Dios me hablaba en esta semana. El Señor me hablaba que para poder producir cambios en nuestra vida necesitamos creer, hablar el lenguaje de la fe, que no es solamente entenderlo. Mire lo que Dios me dijo, cuando nos limitamos a desarrollar solo el conocimiento y nos concentramos solo en dejar las cosas malas, cuando nos enfocamos solo en dejar de pecar, matamos la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo me limito en conocer, en leer, hay gente que dice, pastor, ya me leí la Biblia 3 veces, pero no logro dejar mi hábito. Ya me leí la Biblia 5 veces, pero no logro dejar, no logro cambiar. Sigo con odio en mi corazón, sigo con esclavo a X pecado, sigo esclavo. Entonces se concentra solo en teóricamente cómo dejar de pecar. Alguien un día me dijo, pastor, es que yo llevo 5 años ya de cristiano y quiero dejar de pecar y me la paso pensando en eso. Y yo busco y hago estrategia y para no caer y para no meter la pata y para cuidarme. Y en ese momento yo me quedé mirando y el Señor me dio un consejo práctico. Yo le dije, no te enfoques en dejar de pecar. Enfócate en amar y enamorarte de Jesús. Y cuando te des cuenta, ya el pecado no existe. Enfócate en seguir a Jesús y aprender de Él. Escuchar su voz, enamorarte de Él. Entonces el pecado y la situación difícil dejará de ser para ti una carga, ya no será. Porque si nos enfocamos en el problema, no podemos enfocarnos en la solución. La forma de vencer el pecado no es dejando de pecar, sino accionando a la obediencia.
La forma de dejar el pecado no es enfocarme en cómo dejo de pecar, sino en cómo puedo obedecer a Dios. Me enfoco en la palabra, me enfoco en las promesas, me enfoco en lo que Dios dijo. Me enamoro de lo que Dios dijo y me enamoro tanto de esa promesa que la guardo en mi corazón y camino hacia eso. Entonces cuando me doy cuenta ya no estoy esclavo de algo que me limitaba. Cuando me doy cuenta estoy caminando en sus promesas, estoy libre, estoy bendecido y logré la integridad. La fe es mucho más que una herramienta de autocorregirme. Eso me lleva a la religiosidad. La fe tiene que ver con descubrir lo que Dios quiere para mí. Cuando yo descubro que Dios tiene un plan extraordinario, yo soy capaz de dejar y abandonar lo que no sirve. Y a veces el pecado está ahí en esa categoría. Cuando yo logro descubrir la promesa de Dios allá en el futuro, lo que Dios tiene para mí adelante, no me conformo con lo que estoy viendo en el presente. Me queda fácil soltar toda limitación del presente. Hay cosas en tu carácter, hay cosas en tu vida que necesitas soltar. Y la única forma es que tu fe te permita accionar hacia ese cambio. Ahí viene segundo tipo de fe. El segundo tipo de fe es la fe viva. Hay personas que tienen fe, todos tenemos fe, pero tenemos que diferenciar si está muerta o está viva. Y la persona que tiene la fe viva es la persona que hace lo que Dios lo manda. Logra escuchar lo que Dios quiere y entonces lo hace. No es suficiente, vuelvo y repito, con saber que tengo que dejar de pecar. Es necesario entrar a una fe viva en la que yo escucho lo que Dios quiere que yo haga. Dios no se enfoca tanto en lo que yo tengo que dejar de hacer. Dios está más interesado en que yo entienda lo que tengo que hacer. Dios no está tan preocupado en qué tipo de enfermedad es la que la persona tiene. A eso no lo asusta a Él. Dios está más enfocado en que tú creas que Él puede y tiene el poder sobre esa enfermedad. Dios no está tan preocupado en el limitante financiero que hoy podamos tener o estar viviendo. Dios quiere que la iglesia se levante sobre la crisis y sepa que Él es el rey, que Él es el creador de la tierra, que toda la plenitud de la tierra a Él le pertenece, de Él es la riqueza. Él es el que nos da el poder, dice la Biblia, de hacer riqueza. Y cuando lo entendemos, a una puerta se va a abrir, un milagro va a acontecer, algo va a suceder y la bendición va a llegar a tus manos. No nos enfoquemos en la fe muerta. Es necesario pasar al segundo tipo de fe, que es la fe que nos lleva a la vida en acción. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Jesús siempre está enfocado en que nosotros hagamos su voluntad. Viviendo en su voluntad, haciendo lo que tú estás aquí ahora escuchándome. Al terminar este mensaje, de repente viene la praxis de este mensaje. Termina el mensaje, apagas tu computadora, tu teléfono, y en el momento puede que Dios habla a tu corazón. Viene un mensaje a tu corazón, y ahí tú decides si matas la fe, si te quedas en la fe muerta o entras a la fe viva. Uy, pastor, pero es que lo que Dios me está pidiendo es muy difícil. Entonces, si te atreves a obedecer eso difícil. Pastor, es que no sé si Dios, y no sé si es de Dios o es del diablo. Mucha gente me ha dicho, pastor, ¿cómo se puede diferenciar la voz? ¿Cómo sé cuándo es Dios? Y yo le dije, no sabrás cuándo es Dios hasta que te atrevas a accionar. Los discípulos vieron un fantasma. Pedro se atrevió a creer que podría ser Jesús y le habló, aunque la neblina no lo dejaba ver bien. Habló aunque la tormenta no le permitía ver a Jesús claramente. Ellos veían un fantasma, los 11 estaban asustados. Pedro se atrevió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua y camine. La fe le permitió ver lo que otros no vieron y se arriesgó. Esto es impresionante, porque para que puedas ver un cambio en tu vida, tienes que arriesgarte a tomar decisiones que no has hecho nunca. Hace muchos años escuché, si quieres ver lo que no has visto, tienes que hacer lo que no has hecho. Siempre lo hemos escuchado. Pero ahí está el reto del cristiano. ¿Cómo hago para vivir en la fe viva? Número 1, aprendes a oír la voz de Dios. ¿Cómo se oye la voz de Dios? Ora, lee la palabra y obedece lo que Dios te dice. Número 2, ¿cómo hago para vivir en la fe viva? Necesitas osadía. Arriesgarte a hacer lo que nunca hiciste. Número 3, ¿cómo hago para vivir en la fe viva? Esta me encanta. Practica la fe. La fe requiere práctica. Sí, si Dios te da un don y Dios pone en ti una capacidad espiritual, es un regalo divino, ese don necesita ser practicado.
Si tú estás pidiendo al Señor el don de inteligencia, entonces tú lo tienes que practicar, lo tienes que ejercitar. Si le estás pidiendo al Dios, le has pedido a Dios el don de sanidad, tienes que practicarlo también. A medida que tú entiendes por la palabra, escuchas que Dios te dice, haz esto, ora por esta persona enferma, tú vas y lo haces. Dios te pone a estudiar algo, te mete en una línea, estudias la palabra. Entonces cuando estudias la palabra, el don se activa. Cuando estudias ese libro, el don se activa de la inteligencia y comienzas a ver algo superior, porque el don se practica. La fe se perfecciona en la acción. Mire lo que dice el versículo 22. Quiero ir terminando con esto. ¿No ves? El versículo 22. A ver si me perdió por acá. No sé si alguien me puede ayudar ahí. 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En pocas palabras, a medida que yo acciono la palabra, se perfecciona mi fe. Hay personas que pueden durar sentados en el templo, leyendo la Biblia 20 años, pero no accionan las promesas, no accionan la palabra. Y cuando no hay acción, no hay perfeccionamiento. La fe se perfecciona en la acción. Repite eso ahí en tu casa. Mi fe se perfecciona cuando acciono. Y Dios me dijo, a alguien que está preguntando, pastor, pero yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios. La palabra para ti es, no te desgastes tratando de entender cómo lo vas a hacer, hazlo. No te desgastes tratando de entender cómo Dios lo va a hacer, simplemente bájate. Si Pedro se pone a pensar, cuando Jesús le dijo, ven, si él se pone a pensar cómo el agua, cómo se va a volver sólido el agua y cómo él va a caminar sobre el agua, si él intenta explicar, nunca hubiese vivido el milagro de caminar sobre el agua. Cuando Dios te está diciendo algo, pastor, a mí Dios me está inquietando, sí, pastor, a mí Dios me está haciendo un llamado, sí, pastor, Dios me está diciendo que haga algo, pero no sé cómo, quizás no lo vas a entender, no te desgastes en entender, pastor, es que yo todavía no siento que debo dar el paso de bautizarme, yo no siento que debo dar el paso de casarme, pastor, yo hasta ahora tengo 45 añitos, pero todavía no siento casarme. Mijo, no vas a sentir muchas cosas en la vida, pero vas a tener que tomar decisiones en fe, arriesgándote, porque ahora me acuerdo, cuando yo me casé, había muchos temores, muchas dudas, cómo voy a vivir, cómo voy a sostener, cómo voy a comprar, cómo voy a pagar, cómo. Aún cuando me casé, no tenía, yo siempre le cuento a los solteros cuando están en dudas para que se animen, no tenía todo preparado, ni siquiera tenía el ahorro listo completo para un matrimonio como lo soñábamos. Pero vino una palabra de alguien que me retó y me dijo, es el tiempo, hazlo. Si esa es tu esposa, hazlo. Y nos arriesgamos y apenas dijimos sí y pusimos fecha, inmediatamente vino la provisión. Se abrió esta puerta, se abrió la otra. Las cosas comenzaron a venir fácil. Todo fluyó, hasta la suegra aportó. Cuando tú crees, hasta la suegra se alinea con la promesa. ¿En serio? La suegra me hizo la guerra en el noviazgo un poquito, pero apenas puse fecha, se volvió mi cómplice número 1. Pero es eso lo que produce la fe. La obediencia y la acción me perfeccionan la fe. ¿Alguien escuchó esa frase? La práctica hacia el maestro. Y mire lo que dice, el maestro no es solamente porque estudie. El diccionario dice que el maestro no es solamente porque una persona estudie, sino que es la experiencia. El título es la formalización de la gran experiencia. El título es la formalización de la gran experiencia, sabiduría o habilidad. Cuando alguien es profesional y estudia, solamente tiene por ahora el título, pero para llegar al nivel de maestría, tiene que vivir una experiencia y practicar lo que estudió por 5, 6, 7 años. Quizá has estado en la Universidad de la Fe por mucho tiempo y has aprendido y has escuchado mensajes como estos un montón de veces. Pero hoy el mensaje para ti es, sal de la fe muerta y entra y vive la fe que está viva. La fe que te permite oír la voz de Dios y obedecerla, accionarla. La fe que se perfecciona en la acción. La fe que te hace tomar riesgos. Entonces vas a experimentar lo que nunca has visto.
Y para terminar digo, no hay otra forma de decidirlo, sino cuando yo le digo al Espíritu Santo que venga a mi vida y me ayude. Cuando leo en Lucas capítulo 1 la historia de cuando María es visitada por el ángel para quedar en embarazo, yo siempre me pregunté, ¿qué hubo primero? ¿La fe de María o la promesa y el embarazo? María no creía que ella podía ser la madre de Jesús, pero el Espíritu Santo la visitó, y cuando la visitó el Espíritu Santo le dio certeza de que sí sería la madre del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, ahí donde estás, levanta tu mano y dile al Espíritu Santo que te abrace y que te llene, y que Él sea la primicia de la fe viva. Es imposible caminar en la fe viva sin el Espíritu Santo. La diferencia entre la fe muerta y la fe viva está en tu relación con el Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname, abrázame. Yo quiero ser lleno. Yo quiero que tu presencia en mi vida sea real, Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz y obedecerla. Y quiero a partir de hoy caminar en una fe viva. No quiero solamente quedarme en la teoría. Quiero la fe que es práctica. La fe que me hace practicar tu palabra. No solo oidores, sino hacedores. Y la fe que me hace tomar riesgos y osadía para vivir y ver lo que otros han visto. Espíritu Santo, llena a cada persona que me ve en este momento, y que tu presencia llene su alma, su corazón. Y así como María fue visitada por ti, Espíritu Santo, visita cada una de tus hijos, cada una de tus hijas ahí en casa, y sean llenos de tu Espíritu Santo. Y a partir de este tiempo podamos vivir una fe viva que produce cambios reales y milagros extraordinarios. En el nombre de Jesús. Amén.